Hola a todos. Llegamos hoy a nuestro cuarto programa del podcast de Tinteando sin filtro. Hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Orlando Correa Bedoya, quien se ha desempeñado como secretario de la Gobernación de Caldas, secretario privado, y actualmente es candidato a la Cámara de Representantes. Manuel adicionalmente es abogado de la Universidad de Caldas, tiene una maestría de la Universidad Externada de Colombia, fue edil por la localidad donde queda el barrio La Enea, concejal de Manizales y diputado a la Asamblea del Departamento de Caldas. Igualmente precandidato a la gobernación y actualmente, como lo dije anteriormente, está en plena campaña electoral para la Cámara de Representantes. Bienvenido, doctor Manuel, a Tinteando sin filtros. Bueno, un saludo muy especial, lógicamente agradecer esta invitación, Luis, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a partir de Tinteando sin filtro, también un saludo muy especial en esta entrevista en la cual estaremos, como dice, sin filtros. Hoy tenemos una buena noticia para todos nuestros seguidores. Hemos pasado la barrera de los 100 suscriptores. Quienes aún no lo han hecho, los invitamos para que ingresen a nuestro canal de YouTube, se suscriban, activen la campaña de notificación y nos dejen sus comentarios. Manuel, adicionalmente en el campo político, ha sido presidente del partido Gente en Movimiento, por lo que tiene un amplio conocimiento de estos temas. Manuel, ahora sí. Ahora sí, ahora sí emprendimos el camino a la Cámara de Representantes. Han sido generosas sus palabras, Luis. Lógicamente hemos hecho un recorrido desde lo público muy amplio. Hemos hecho la escuela completa, digámoslo, en ese paso a paso, desde la Junta de Acción Comunal, desde la Junta Administradora Local, el Consejo, la Asamblea. Y ahora, después de consultar, lógicamente, las bases del partido, las personas que han hecho parte de mi equipo de trabajo a lo largo de estos años, pues creemos que estamos preparados para dar ese paso de llegar a la Cámara de Representantes, a representar al departamento de Caldas, los intereses, sus 27 municipios y lograr lógicamente, no solamente desde la tarea legislativa, proponer, desarrollar procesos, sino también ser gestores para las necesidades que tiene el departamento de Caldas en Bogotá. De acuerdo con eso, Manuel, usted ya no será el eterno precandidato, sino que ahora sí será candidato. Sin embargo, si a usted en este momento le ofrecen la gerencia de la industria licorera de Caldas, ¿declina su aspiración a la Cámara? Yo creo que está descartado completamente en este momento aceptar ese o cualquier otro tipo de cargo. La renuncia que se dio el 28 de febrero a la gobernación de Caldas la di es de cara a ser representante a la Cámara y no me reviste en este momento otro interés diferente a eso, asumir esa campaña política y lógicamente en el escrutinio de los caldenses lograr esa credencial para no solamente mi hoja de vida, sino para servirle al departamento. Pero la vez pasada quería ser gerente. No, digamos que hay muchos mitos y mucha gente me postuló, digámoslo de alguna manera, o me decía cuando, digamos, terminó la campaña en octubre de 2023 y gana Henry Gutiérrez Ángel la gobernación de Caldas, de que yo debía ser el gerente de la industria licorera de Caldas. Pero eso era un comentario de la gente. Yo en ningún momento pedí, ni estuve haciendo lobby, ni a nadie le entregué mi hoja de vida para llegar a ese espacio. Sencillamente, cuando se me pide volver al departamento de Caldas, porque como usted bien lo señalaba, yo estaba de director nacional del partido Gente en Movimiento, con la sede en Bogotá, desde ese primer momento se me dijo, queremos que regrese al departamento de Caldas, me llama el gobernador, a acompañarme en la secretaría privada. Nunca hubo, ni tuve alguna puja interna, ni nada por el estilo, para llegar a la gerencia de la industria licorera de Caldas. Además, porque el tema de Cámara era un tema que pensamos desde el primer momento y creería que una gerencia de una entidad como esas, pues no bastaba para estar solamente 14 meses. Entonces, en ese sentido, creo que la secretaría privada era, digamos, el camino que debía recorrer y el cual recorrí, digamos, con orgullo y con mucha alegría en esos 14 meses que estuve en la gobernación. Usted fue precandidato a la gobernación. Uno esperaría que, ya que fue llamado al gabinete, le hubiesen dado una secretaría de primer orden, llamémoslo así, de mayor visibilidad, de mucha importancia, de mucha interacción con las comunidades
como la Secretaría de Gobierno, por decir algo. Sin embargo, le dieron la Secretaría Privada, que no es tan visible, que es de cierta forma un trabajo muy tras bambalinas y que no sirve para una proyección política. ¿Por qué la Secretaría Privada y no otra dependencia más importante? Eso tiene que ver con, digamos, el proceso de trabajo que yo desarrollo de la mano de Henry Gutiérrez Ángel. Digamos que él, cuando me hace la invitación a ser parte de la Secretaría Privada, precisamente era para que desde esa Secretaría yo pudiera ayudarle desde sus directrices y su liderazgo con la transversalidad del gobierno. Es decir, si yo me hubiese dedicado a estar, no sé, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Deporte o cualquier otra de las secretarías, pues lógicamente, posiblemente hubiese hecho una excelente labor, pero hubiese estado dedicado a una sola área de la administración. Y realmente el llamado que me hizo Henry Gutiérrez era que lo acompañara para poder generar, digamos, desde la acción, desde el ejercicio de la Secretaría Privada, una transversalidad en el gobierno, pudiera acompañar en la revisión de las diferentes tareas. Lógicamente también en el primer año de gobierno ayudarle, digamos, a Henry Gutiérrez como gobernador de Caldas a instalar el gobierno, a arrancar el gobierno y a planear. Y era la Secretaría Privada, o es la Secretaría Privada, la Secretaría que lógicamente logra esa transversalidad y lógicamente, también lo digo desde mi formación jurídica como abogado y también con maestría en Derecho Administrativo, también Henry, el gobernador, me pedía que lo acompañara, digamos, como ese blindaje jurídico desde, digamos, esa objetividad que podía darle al momento de tomar decisiones desde el despacho. ¿Sigue siendo usted el secretario privado en cuerpo ajeno? No, señor. Yo empaqué mis corotos el 28 de febrero, salí muy contento de la gobernación. Reconozco claramente que tengo un gran amigo que hoy ejerce ese espacio, que es el doctor Ronald Bonilla, el cual tiene las capacidades, la idoneidad, la experiencia, que creo que está haciendo una tarea igual o mejor que la mía y lo cual me hace sentir muy orgulloso. Trato de no ir a la gobernación de Caldas precisamente por eso, porque sé que por ahí hay mucho amigo decir lo que no corresponde, diciendo, no, Manuel sigue en la gobernación, Manuel manda en la gobernación, Manuel da directrices, y eso no es así. Creo que yo respeto muy rápidamente cuando yo salgo de un cargo, no solamente en la Secretaría Privada, logro, digamos, superar, no sufro de esas viveces de poder que a veces tiene la gente y me dedico a las nuevas tareas. Además, claramente, una campaña a la Cámara que se avecina, pues lógicamente requiere de toda mi concentración, mi ahínco, mi perseverancia y estaremos lo suficientemente entretenidos como para estar metiéndome en espacios donde ya no me corresponde. ¿O será que el alumno le salió muy aventajado? El alumno, no, ese no es mi alumno, él y yo hemos sido coequiperos, nos conocimos en el Consejo de Manizales, trabajamos juntos, hemos hecho, como lo digo, una gran amistad que ha trascendido lo público, que ha trascendido, digamos, estos escenarios y, lógicamente, insisto, estaré presto en el momento que él de pronto necesite un consejo, necesite una sugerencia y si me pregunta, pero trato, como le digo Luis, de no intervenir ni en la acción del gobierno y mucho menos en la acción de la Secretaría Privada porque, lógicamente, eso es un escenario al que ya renuncié y no me corresponde estar ni en cuerpo ajeno, ni tras bambalinas, ni en ninguna otra circunstancia. Le recordamos a todos quienes siguen este podcast inscribirse, suscribirse en el canal de YouTube Tinteando sin filtros, activar la campana de notificaciones y dejarnos sus comentarios. Igualmente, Manuel, usted sabe que es tinteando.com. Sí, claro, nosotros somos lectores permanentes, no solamente de las columnas que se nos envían periódicamente, sino también de, digamos, la información de actualidad política, donde dice, informamos lo que realmente importa, ¿no? Entonces, claramente sí, conocemos tinteando.com y lógicamente el liderazgo y la opinión que hoy genera, no solamente dentro del espectro político, sino dentro de la ciudadanía en general, este portal. Tinteando.com es el portal que tiene la información política mejor y más seria en el departamento de Caldas. Como lo dice nuestro candidato a la Cámara de Representantes, solo informamos lo que realmente importa. Usted simplemente entra a cualquier motor de búsqueda, coloca tinteando.com y ahí lo dirige a nuestra página, al portal tinteando.com. Manuel, ¿qué es mejor en este gobierno? ¿Ser gobernador o ser secretario privado?
En este gobierno, lógicamente, digamos que cada quien habla desde su experiencia. Para mí la experiencia de secretario privado fue supremamente importante. Y siendo el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, creo que actúa con mucha generosidad, no solamente con los secretarios privados, sino también con todos los secretarios de despacho. La madurez, el reconocimiento en una vida pública, no solamente, digamos, de los méritos políticos que hizo desde antes, sino también como médico, hace que Henry Gutiérrez, su talante, sea un hombre sin vanidades. Y él ha permitido a su gabinete brillar. Y él no lo decía constantemente en los consejos de gobierno. Yo tengo gobernadores, no tengo secretarios, tengo el gobernador del deporte, tengo el gobernador de la seguridad, tengo el gobernador de Hacienda, tengo el gobernador de planeación. Nunca nos prohibió ni a mí ni a ningún secretario de despacho salir a un medio de comunicación. A veces los gobernantes tienen ese problema de vanidad que le prohíben a sus secretarios de despacho, a sus gerentes, dar noticias o salir a hablar del gobierno. Henry Gutiérrez es supremamente generoso y en ese sentido creo que es muy bueno ser gobernador. Él lo está haciendo de una excelente manera, pero quienes ejercimos, en el caso mío como secretario privado y están en las otras secretarías, hoy tienen dentro de su hoja de vida la posibilidad de brillar, de liderar, de traer soluciones, de buscar recursos, de traer proyectos, y eso lo permite el talante y la personalidad de Henry Gutiérrez. Se dice que cuando usted ejercía la secretaría privada tenía la quinta línea de mando. Ahora ya en la sombra, ¿en qué lugar está la línea de mando en la gobernación? Bueno, yo no sé si era la quinta, la sexta, la séptima. Lo que sí sé es que hoy no hay ninguna línea de mando en la gobernación. Insisto, yo renuncié y cerré el capítulo de la gobernación de Caldas. Claramente le agradezco a los que fueron mis compañeros de gabinete, al mismo gobernador, que cuando a veces tengo que hacer una gestión por un municipio, a veces por un alcalde, a veces por un concejal, por un líder común y corriente, pues todavía me contestan el teléfono, pero me contestan el teléfono por amistad, por cariño, no porque haya una línea de mando, y como lo digo, muchas veces las llamadas son para eso. Si no es para saludar y preguntarles cómo están, es para a veces hacer un favor a una comunidad, es para hacer una gestión, es para tocar una puerta, pero digamos que desde ese ejercicio, como lo decía ahorita, que ejercí como secretario privado, de la transversalidad y la compañía al gobernador en esa actividad administrativa, pues sí estoy totalmente alejado y hoy no hay línea de mando que yo ejerza dentro del gobierno de Caldas. Pero sí existen las líneas de mando. Pues me las tiene que contar, porque no sé cuál es la primera, la segunda, la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. En ese sentido, no, yo creería, como lo digo, creo que el gobernador es supremamente generoso, insisto, con todos los secretarios de despacho, permite, digamos, que esa acción desde las competencias de cada uno realmente dé frutos dentro del departamento y, lógicamente, todos, absolutamente todos, entendiendo que él es el líder de esa gobernación, pues a mí me tocó rendirle cuentas. A mí me da mucha risa porque la gente a veces creía por fuera eso. No, es que Manuel dio una orden. No, yo estaba cumpliendo una orden de Henry Gutiérrez. Que él me la permitiera ejecutar era otra cosa, pero el que da las órdenes dentro del Palacio Amarillo es Henry Gutiérrez Ángel. No solamente a mí cuando estuve, sino a todos los secretarios de despacho. Ahora, que delega, que genera confianza, que le permite, insisto, a los funcionarios brillar, pero creo que al final todos, absolutamente todo el gabinete, derivado de esa misma confianza, consultamos las decisiones medulares, planeamos de su mano y trabajamos lógicamente bajo su liderazgo. ¿Y qué prefería usted, Manuel, cuando era secretario privado en la mañana que tomara el gobernador, tinto o aromática? Lo que él le apeteciera, eso era lo más importante. Generalmente tomaba tinto, pero hasta ahí, pero yo no le escogía. Es más, muchas veces ni nos encontrábamos en la mañana porque él llegaba directo al despacho y aunque la estábamos puerta con puerta, pues llegábamos temprano cada uno a nuestras reuniones, a no ser de que pues hubiese alguna reunión conjunta o con varios secretarios de despacho, pero a veces había mañanas en que ni nos encontrábamos, o sea que no podía opinar si tinto o aromática. Él escogía muy bien qué se iba a tomar en la mañana. Bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Tinteando Sin Filtros. Active la campana de notificaciones y déjenos sus comentarios. Igualmente, consulte el portal de noticias tinteando.com. ¿Cómo se ha sentido, Manuel? Muy bien, muy bien. Aquí vamos subiendo la temperatura. No sé si va a subir más, si va a bajar, pero estamos muy bien, muy cómodos, muy contentos y además, digamos, teniendo la oportunidad de contarle a la gente
cómo hemos transcurrido en estos procesos de gobierno, dónde hemos estado y bueno, y cuál es la proyección que viene o qué estamos haciendo en el día a día o bajo estas consideraciones que hemos tenido, que hemos dejado de hacer o que ya no hacemos ni ejercemos en lo público. Usted tiene ancestros de Pensilvania. Así es. Nosotros en Pensilvania hemos sido muy devotos de la Virgen de los Dolores. Sin embargo, después de marzo, en estos días, nos hemos vuelto devotos del Cristo Redentor del Cerro de Corcovado de Río de Janeiro. Y ello porque dos paisanos que estuvieron en un paseo allá en marzo, en el que usted estuvo también, que no tienen ningún mérito político ni votos, fueron milagrosamente nombrados en dos posiciones muy importantes, como es la Notaría de Pensilvania y la Unidad de Tránsito del Departamento de Caldas. ¿Cómo se consiguen esos milagros, Manuel? Pues yo no sé si el ¿Estamos milagro... bien encaminados o seguimos con la Virgen de los Dolores? Yo creo que hay que seguirle rezando la advocación que más les guste. Varios temas. El primero, yo no fui al Cristo de Corcovado ahorita en marzo, sí estuve en Río de Janeiro, pero no estuve en el Corcovado, porque ya había tenido la oportunidad de estar hace unos 2, 3 años, muy por la época de pandemia, y ya conocía el Corcovado, entonces esta vez no fui. Entonces no sé si estos muchachos fueron de rodillas o hicieron alguna penitencia, ya no lo desconozco, no tengo la más mínima intención. Y sí, claro, los conozco y coincidí con ellos, pero también vale aclarar que no viajé con ellos. Yo viajé con un amigo que se llama Cristian Camilo Castrillón, que es de aquí de Manizales, pero vive en Armenia y que es con quien generalmente hago ese tipo de viajes de descanso. Yo fui a Río después de haber terminado mi periodo en la secretaría privada y me tomé unas semanas de vacaciones y no solamente estuve en Río de Janeiro, estuve también en Sao Paulo, una ciudad de 23 millones de habitantes. A mí me gusta un poco viajar, pero también entender un poco los temas de desarrollo urbano y demás. Entonces fui a conocer Sao Paulo y coincidí en algún momento de la visita con estas dos personas que usted menciona, pero creo que ellos sí visitaron el Cristo, yo sí no tuve la oportunidad de acompañarlos, tenía otro plan y otros temas que hacer. De ahí para adelante hay que seguirles rezando a la advocación que más les guste. Bueno, tal vez o seguramente estuvieron fue en la playa de Copacabana. En Ipanema también, Sí. o en Leblon, eso, mejor dicho. Hay que divertirse bastante. Y además que coincidió es por esos días, estaba en el cierre de Carnavales de Río, que es una de las, o ellos dicen que es el mejor espectáculo del mundo, dice la gente de Río de Janeiro. Y bueno, allá también estuvimos en el Sambódromo, conociendo, viendo realmente un espectáculo que es patrimonio de la humanidad y que lógicamente reúne a las mejores escuelas de samba de Río de Janeiro y lógicamente de Brasil y bueno, es un espectáculo que vale la pena ver si alguien alguna vez tiene esa oportunidad de hacerlo. Hablemos ahora de política. Cuente pues qué es lo que nos gusta a los políticos. Se dice que en el partido Gente en Movimiento existen dos líneas actualmente. ¿A cuál de ellas pertenece usted? Yo pertenezco a la única línea, y que es la línea de mando del partido, liderada por sus jefes naturales. El partido nunca ha tenido líneas, Luis, y no solamente me refiero al presente, me refiero al pasado. Cuando Wilder hace 4 años recibió, digamos, la unción o la bendición de las directivas del partido para ser candidato a la Cámara, todo el mundo salieron en portales a decir que Wilder Escobar y Manuel Correa estaban peleados, que Wilder Escobar y Marlene formaban un equipo y que Ronald Bonilla y Manuel Correa estaban en otro. Y les voy a contar esta anécdota. Salió una noticia de esas, no me acuerdo por qué portal, no fue por tinteando.com, lo aclaro. Y estábamos en un restaurante, Wilder, Marlene y yo, comiendo muy rico, y Ronald, y nosotros nos reíamos, los que están peleando, que están agarrados, que están de las mechas, y nosotros estábamos en un restaurante comiendo lo más delicioso y hasta tomándonos un buen vino. Entonces nos daba risa, nosotros mire lo que se especula en la calle. Y hoy funciona lo mismo, porque digamos, los fundadores de esta organización política, que hoy es Gente en Movimiento, nunca han permitido que se den esas líneas. ¿Por qué? Porque eso acaba con los partidos políticos. La organización se maneja centralmente por un secretario general, por una coordinación de Manizales.
hay unos comités, digamos, donde confluimos las diferentes fuerzas o los líderes naturales del partido y allí se toman las decisiones. Y en ese sentido, digamos que hoy líneas, o al menos que yo las conozca, no existen. Lógicamente, uno tiene amigos, hay gente que es más afín una con la otra y demás, pero si algo ha tenido el partido es que cuando se toma una decisión, independientemente de cuál sea, pudimos haber discutido, pudimos haber hecho pujas internas, pudimos haber generado procesos democráticos para tomar las decisiones, pero al final cuando las decisiones se toman, todos caminamos hacia esa misma decisión, hacia esa misma estrategia, con dedicación, con esmero, y eso nos permite mantener unidad y lógicamente en esa unidad vocación de poder para poder servir. Ahora usted se refirió a las jefaturas, o sea, ¿quiénes? No hay un solo jefe, sino que hay varios. Sí, claramente, porque digamos hay unas jefaturas naturales o históricas que se van volviendo unas de consulta, otras no tanto. Lógicamente, Mauricio Liscano es nuestro fundador y siempre será una persona inspiradora para el partido. Oscar Tulio Liscano, que fue representante a la Cámara y que ejerció y, digamos, le entregó toda su energía, su vitalidad, su experiencia al partido, todavía es una persona que el partido consulta y acata, lógicamente, en toma de decisiones, pero lógicamente hay que respetar una credencial. Y si bien hoy el doctor Oscar Tulio ya no es representante, hay un representante que es el doctor Wilder Escobar, que también lógicamente ejerce como representante. Es más, después de que yo entregué la dirección nacional de Gente en Movimiento, la asumió el doctor Wilder Escobar. ¿Por qué? Porque sencillamente pues hay unas jefaturas y hay unas directrices. Lo que aquí no hay es caudillismo. Hay unos liderazgos que respetamos, que consultamos, pero aquí no hay caudillos. ¿Por qué? Porque lógicamente esas jefaturas se han legitimado a partir de eso, de la construcción, del disenso y también del consenso y lógicamente, insisto, a través de diferentes comités que ayudan a administrar el partido, pues lógicamente se toman las decisiones estratégicas y a partir de eso todos trabajamos de acuerdo a las decisiones que se hayan tomado. Dentro de la organización de Gente en Movimiento para las elecciones de autoridades locales, se dividieron por zonas entre Oscar Tulio, Marlene y usted. A usted le correspondía estar pendiente de las de dos campañas concretamente, la de Johnny Bermúdez para la Asamblea y la de Juan Carlos Henao para el Consejo de Manizales. Ambos se quemaron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no, realmente no es así. Yo en la campaña pasada estaba en la dirección nacional del partido, lo recuerdo. Antes fui el que le tuve que entregar los avales a todos los candidatos del departamento de Caldas y del país. Yo vengo a estar en la campaña, digamos, más local, es en el último mes de la campaña, porque me piden que venga a reforzar y más acompañar la campaña a gobernación, no tanto candidaturas a asamblea o a consejo. Pero si vamos a hablar de división territorial, en el tema de consejo, me correspondía a la comuna Tesorito, que es la comuna donde promuevo, votar por el concejal de Gente en Movimiento, que fue Andrés Mauricio, que además fue el concejal más votado. Entonces, si vamos a hablar solamente de dinámica territorial, pues el concejal Andrés Mauricio, que fue el concejal más votado de Gente en Movimiento, aclaro, pues lógicamente hoy es concejal. Y en el tema de Johnny Bermúdez, que sí, también tengo que decir, es una persona muy cercana a mí, que Manizales, y aquí viene otra vez el tema, yo he ejercido, digamos, el liderazgo dentro de la organización en Manizales, le correspondía votar por Johnny. Eso lo hemos hablado muchas veces, lo hemos analizado, qué pasó con la lista. Y le voy a contar algo, Luis. Johnny sacó los votos que siempre calculamos iba a sacar. Lo que no, digamos, calculamos, y esto lo digo en general, es que nosotros calculábamos que íbamos a tener 3 diputados directamente de Gente en Movimiento y un diputado de Mira que lógicamente estaba en cabeza de María Isabel. ¿Qué pasó? La lista no sacó los votos suficientes para que salieran esas 4 curules. Pero el hoy diputado Jair Álvarez, con el cual tengo una gran amistad, un gran cariño, trabajamos juntos en la sede, el hoy diputado Carlos Arango, siempre estuvieron en las cuentas del partido. Entre ellos, digamos, nosotros no veíamos posibilidad de que estuvieran, entre comillas, jalándose los espacios. Lastimosamente, digamos que algunas personas, no vale la pena, digamos, ahora decir los nombres, que algunas venían del exterior del partido, hoy algunos de ellos militando activamente en el partido, pues digamos se comprometieron con una cuota mayor en votos. Y eso nos permitía,
en generalidad del partido, hacer cuentas de que íbamos a tener 3 diputados de Gente en Movimiento y la diputada, en este caso, del MIRA, era el cálculo. Al final solamente salió la credencial del MIRA, en el caso de Asamblea, y salieron las 2 credenciales que más votos tuvieron a partir de allí, que fueron la credencial del doctor Jair y del doctor Carlos Arango, y lógicamente Jonier quedó por fuera de ese espacio y al final termina ejerciendo la Secretaría General del partido. Ahora nos comentaba de que estuvo en esa recta final el último mes y por ende en todos los escrutinios. Se presentó un forcejeo en ese escrutinio departamental entre los votos, o mejor, entre los candidatos Carlos Arango y Jonier Bermúdez. Carlos se sentía lesionado en sus intereses, decía que si no se hubiese puesto las pilas, lo habían quemado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? ¿Por qué empezó a bajar la votación inicial de Carlos y a subir la de Jonier? No, realmente lo que sucede en los escrutinios, la noche, digamos, del preconteo, como lo llama la registraduría, esa noche, como le ha pasado a varias personas, eso no es la primera vez que pasa, lo he visto en concejales, en otras cosas, digamos que Jonier se acostó siendo diputado y, digámoslo de alguna manera, como se dice coloquialmente, se despertó quemado. La diferencia que le cogió Carlos Arango era de 100 y punta de votos, pero yo le quiero contar, Luis, que ellos tuvieron una conversación que, por cierto, esta semana recordamos en una comida que estábamos en el restaurante de lo que era el Hotel Las Colinas, y allí estuvieron los 2 diputados, estaba Jonier, bueno, estaba Wilder, estaba todo, y ellos recordaban cómo se sentaron en el colegio INEM, Jonier y él, eso nos lo contaron ellos ahí, donde dijeron, entre usted y yo no vamos a pelear. Es más, ese día Carlos le dijo a Jonier, esto lo contaron como le digo en estos días, porque Jonier le decía, mire, a mí no me preocupa no tener credencial, me preocupa es la gente que yo represento, los compromisos que hice para poder sacar esos votos. Y Carlos muy generosamente le dijo en ese momento a Jonier, Jonier, no se preocupe que desde mi credencial yo le ayudaré para que usted también pueda cumplir los compromisos, pueda sacar adelante los procesos con los cuales usted se comprometió en campaña. Pero aún así, también hay que decirlo, por eso hay una estrategia territorial, por eso se divide, digamos, la estrategia. La responsabilidad en la gente que vota por Gente en Movimiento es del partido, no es de cada diputado, de cada concejal. Aquí hacemos unidad de caja para poder dirigir el partido y para poder trabajar y cumplir los compromisos del partido. Es por eso que Jonier termina, digamos, siendo cobijado, yendo a trabajar dentro de la organización política, a acompañar en su accionar al representante a la Cámara y lógicamente sigue haciendo parte de este engranaje y de esta estructura. Y lo propio ya hacen los diputados con sus respectivas credenciales, pero el mismo día los escrutinios, contado por ellos mismos, Carlos y Jonier generosamente tuvieron una, digamos, conversación entre ellos y tuvieron la posibilidad, digamos, de seguir un camino conjunto y hoy gozan, por lo que yo puedo ver en el día a día, de una muy buena amistad y de ser coequiperos dentro de Gente en Movimiento. Nos escribe Pedro Sánchez, un dirigente político del municipio de Chinchiná, felicitándonos por este formato de Tinteando sin filtros. Les recordamos a todos quienes aún no lo han hecho, suscribirse al canal de YouTube Tinteando sin filtros, activar la campana de notificaciones y dejarnos sus comentarios. Y no olvide tinteando.com en cualquier motor de búsqueda para que tenga la mejor información política del departamento de Caldas. Se dice, Manuel, que en el departamento de Caldas no existe pariente suyo por el lado materno, o sea, por Bedoya, pariente por consanguinidad o afinidad que esté sin puesto, que esté descolocado. ¿Eso es nepotismo o es casualidad? Bueno, vamos a hablar varios temas. Primero que todo, yo no he sido cercano a la familia de mi mamá. Yo crecí muy cercano fue a la familia de mi papá. Es más, hay primos y familiares de mi mamá que no conozco o que vine a conocer después de viejo. Por ejemplo, hay uno que está colocado en la Secretaría de Educación del departamento. Cuando yo lo conocí y me di cuenta además que era primo mío, ya trabajaba en la Secretaría de Educación. O sea que yo haya
generado alguna acción para poder que él estuviera trabajando, no. Y casualmente, cuando lo conocí, trabajaba en la asamblea del departamento de Caldas. Creo que ahí a esa posición en su momento lo llevó otra persona políticamente de Pensilvania. Y a mí me molestaban, Luis, y me decían, oiga, ese es primo suyo, porque ese es Bedoya y es de Pensilvania. Y yo le decía, no, ese no es primo mío, yo no lo conozco. Casualmente, un domingo en la mañana me levanto y me dice mi señora madre, Manuel, me voy para Pensilvania porque se murió mi tío Toño. Y le dije, ¿su tío Toño? Sí, como le digo, mucha distancia con la familia de mi mamá, no tuve la oportunidad de, digamos, de conocerlos y de estar muy cercano a ellos, o al menos a la familia extensa, de pronto a mis tías o a las hermanas de mi mamá, sí. Y en ese sentido, pues básicamente después me doy cuenta que este muchacho es primo mío, que creo que es el único que está vinculado con la administración departamental y que, insisto, cuando lo conocí ya trabajaba en la administración departamental y cuando hice consciente de que sí era primo mío. Y dos, por demás, la hermana mayor de mi mamá vive en Bogotá, sus hijos viven en Bogotá, nada tienen que ver con política, entiendo que trabajan en negocios como de San Andresito y ese tipo de cosas. La hermana menor de mi mamá es una mujer que, desplazada de la violencia también de Pensilvania, de allá salió por amenazas en su momento, llegó a Manizales, tiene una cafetería que es conocida como la Cafetería Sideral, que es ahí cerca a la Avenida del Centro, y sus hijos tampoco ninguno está vinculado con política. Entonces, no sé qué será nepotismo, ni sé a quién me endilgan de que le he conseguido trabajo. Porque primero, la familia de mi mamá, insisto, no es la más cercana en, digamos, esa familia extensa. Y segundo, pues la gran mayoría, al menos de mis primos en primer grado, por el lado de Bedoya, pues ninguno ejerce cargo público y mucho menos pues secretarías de despacho, direcciones ni nada. O sea que esa acusación de nepotismo está muy lejana a la realidad. Lo que sucede, Manuel, es que cuando se es importante, le resultan parientes hasta de debajo de las piedras. Ah, sí, decía un amigo suyo cuando yo estaba en la campaña de asamblea, como nos dividimos territorialmente, pues lógicamente yo fui a ciertas zonas donde desde la estructura del partido no me correspondía. Y me decía Oscar Tulio Liscano, encontró otro primo, pero usted me lo estoy encontrando en muchas partes que no le corresponden. Oiga, sí, y ahí encontré varios primos insisto, lejanos muchas veces, pero que, insisto, como de pronto, porque vengo de una familia, como lo decía, al lado paterno, sí fue una familia muy unida, muy articulada, muy de 24, 31 cada 8 días alrededor de mi abuela. La familia de mi mamá sí un poco más dispersa, entonces no conocí a gran parte. Y bueno, y uno se va encontrando, por ejemplo, encontré primos en Anserma, que no sabía que tenía. Allá en Anserma vivía una tía de mi mamá, que también es de Pensilvania. Y bueno, y los primos todavía siguen articulados, pero uno termina encontrándose con todo el mundo. Ellos terminan siendo, pues ustedes de Pensilvania, entonces le cuento el cuento completo. Ellos por el lado de la mamá son primos míos, digámosle, y por el lado del papá son primos de Islén Pineda, que también es de Pensilvania. Entonces ahí termina, mire que mucho pensilvense o con ascendencia pensilvense metido en política. Bueno, ¿qué opina de la voltereta política del amigo Andrés Felipe Taba? ¿Será consecuencia de privilegiar a personas que acaban de llegar, colocándolos por encima o dándoles prioridad con respecto a otras gentes, a otras personas que llevan años dentro de la organización, que han hecho méritos y sin embargo se ven desplazados por alguien, como lo dije anteriormente, recién llegado a la organización? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo gozo pues de una amistad con Andrés Felipe Tabas, un hombre al cual valoro, respeto y quiero bastante. Él toma una decisión, o al menos o lo que se vio en medios, porque yo no he tenido la oportunidad de hablar estos últimos días con él, es que pues está posicionado un nuevo cargo. Yo no sé, derivado de ese cargo, si tiene alguna responsabilidad o algún compromiso político. Lo que puedo decir como organización es que cuando cerramos la campaña y cierra el gobierno del exgobernador de Caldas, él estaba ejerciendo como gerente de Empo Caldas, él cierra su proceso en Empo Caldas y decide irse a vivir al exterior. Él toma una decisión de vida con su esposa, se va a vivir al exterior y bueno, vueltas da la vida, yo no conozco los detalles, pero sé que
digamos, derivado de alguna calamidad personal de su esposa, ellos deciden regresar. Y aquí en el tintero, digamos que la organización sí estaba pendiente de ayudar a Andrés Felipe. Lo que siento de pronto es que la necesidad de trabajo y demás pues lo llevó a tomar una decisión. Yo no podría calificarla si es desesperada o si es una decisión, digamos, acertada. Eso lo dirá el tiempo y lo dirá él mismo, será su historia, pero sí sé que después de la llegada de él, porque cuando terminó el ciclo, digamos, de gobernación, a él se le dijo, bueno, preparémonos para otro cargo o algo. Él dijo, no, yo en este momento me voy de vivir del país, y lógicamente pues ya al regresar sí busca la organización y estábamos a la espera, pero él toma pues la decisión de aceptar un cargo, creo que en la dirección jurídica de INVAMA, y pues bueno, eso es natural y normal en una persona pues que tiene las condiciones, la hoja de vida, pero que lógicamente estaba en la búsqueda de una oportunidad laboral. Recuerde suscribirse al canal de YouTube de Tinteando Sin Filtros, activa la campana de notificación y nos deja sus comentarios. Nuevamente le recomiendo, Manuel, usted que conoce tan bien el portal tinteando.com, para que lo recomiende a todos sus amigos políticos, donde solo se informa lo que realmente importa. Así es, seguimos no solamente informando, sino que vivimos muy pendientes de cuando llega Tinteando con Merlín. Hay que vivir pendientes a ver qué es lo que sucedió, los hechos políticos de la semana. Cada 15 días lo vemos viajando a La Dorada, pues tierra caliente, buen pescado. ¿Qué es lo que celebran allá tanto ustedes con el presidente de la Asamblea y con el congresista Octavio Cardona? Bueno, digamos que en Dorada confluyen varios temas. A veces vamos por temas políticos y nos reunimos lógicamente con los actores, con el concejal Anderson Giraldo, que hace parte de nuestra estructura como gente en movimiento, pero también acompaña al actual alcalde Freddy Saldaña, digamos, dentro de su bancada de gobierno. Con el alcalde tenemos una excelente relación, pero donde hemos confluido, digamos, vamos a decirlo de una manera, el Partido Liberal, eh, en cabeza del presidente de la Asamblea, Hernán Alberto Bella, que también es mi amigo personal, lo quiero y lo respeto bastante, y hemos compartido muchos escenarios juntos, no solamente la Asamblea, sino que también fuimos concejales en los 2 periodos que estuvimos. Tuvimos la oportunidad de compartir dentro del partido de la U cuando éramos copartidarios en ese partido. Con Octavio también tengo una excelente relación. Octavio fue compañero mío del consejo en mi primer periodo como concejal, y siempre hemos tenido una relación de respeto, de amistad, de charlar. Pero en La Dorada tenemos un amigo en común, que es el secretario de la Comisión Séptima del Senado, que es el doctor Jorge Eliezer Laverde, y él nos invita, no a cada 15 días, aunque nos invitara cada 15 días, yo creo que vamos porque es un excelente anfitrión. Nos ha hecho unas invitaciones más derivadas de la amistad. Por ejemplo, la última celebración estuvimos con el cumpleaños de su esposa y de su hija. Y confluimos más allá de los partidos políticos, es por esa línea de amistad, de cariño, que hemos construido a través del tiempo. Y pues él es amigo personal de Octavio, claro está, por otro lado es amigo nuestro, pero al final, cuando allí nos hemos tenido la oportunidad de sentar y de articular y de hablar, pues yo siempre le digo a él, y hoy lo voy a decir aquí, que es el mejor anfitrión que tiene el Oriente de Caldas. Nos atiende muy bien, ha sido un hombre de una generosidad absoluta, y aprovechamos y nos desatrasamos también de las cosas políticas. Por ejemplo, hace unos 15 días que estuvimos, tuve la oportunidad de conversar allá con Octavio, con todos, abiertamente de este panorama político actual del departamento, y de compartir desde diferentes perspectivas, desde los partidos políticos, desde la territorialidad, en lo que se puede construir. Y bueno, el puente y ese punto de encuentro lo ha propiciado Jorge Eliezer Laverde, que es un gran amigo del que aprovecho también a saludar en este espacio. Pero se está cocinando algo político con mira a las próximas elecciones de autoridades territoriales. Eso es un tema que ha estado sobre la mesa. Yo creo que Octavio siempre hemos tenido la oportunidad de hablar abiertamente de los temas. Una de las cosas que siempre hemos hablado con Octavio es que no hay puertas cerradas, digamos, entre gente en movimiento y el Partido Liberal, sin decir que ya hay pactos, ni más faltaba, eso sería abusivo y digamos, desleal decirlo de mi parte, pero sí creo que hemos hablado en general qué se puede hacer, qué se puede hacer. Es más, Octavio lo sabe, personalmente yo lo busqué cuando se decide la candidatura de Henry Gutiérrez para que nos acompañara con Henry Gutiérrez, y él claramente manifestó que ya tenía un compromiso, y siempre hemos manejado una dinámica del respeto. Pero yo sí creo que gente en movimiento, siendo una estructura
fuerte en el departamento de Caldas, reconoce también en el Partido Liberal que es una estructura fuerte y articulada en el departamento de Caldas y que lógicamente en algún momento para elección de autoridades locales podríamos llegar a confluir y digamos hacer algunos espacios. Es más, ya hemos tenido momentos de acercamiento. Puede ser pequeño, pero en las pasadas elecciones, por ejemplo la alcaldía de Marmato, la coavaló Gente en Movimiento y el aval principal era del Partido Liberal. ¿Cierto? Entonces, realmente hoy tenemos posibilidades de diálogo y creo que, insisto, en estos vaivenes políticos y en el día a día, pues el interés superior son los municipios, el interés superior es el departamento y si el diálogo entre los congresistas del departamento, entre los líderes naturales del departamento nos permite trabajar digamos, con mejores resultados de manera articulada, pues allí estaremos para atender esos puentes. Y lógicamente gozamos, insisto, si no estamos confluyendo en ese, digamos, pactos, pues también tenemos respeto, amistad y cariño por lo que hemos construido y porque aquí en este territorio todos nos hemos encontrado. De acuerdo con lo que acaba de decir, podemos asegurar que Octavio Cardona está más cerca que hace un año. Yo diría que sí. ¿Por qué digo que sí? Cerca desde el punto de vista desde el diálogo y toda la cosa, No, sin político, que medios político. nada. Yo creo que sí, por varias razones. Primero porque Wilder Escobar, que soy nuestro representante de la Cámara, y él han hecho un buen equipo o han tenido un buen diálogo dentro del Congreso de la República, dentro de la Cámara de Representantes. Yo creo que hay una articulación y, por qué no decirlo, unas buenas maneras que ellos han logrado. Pero también, como lo decía ahorita, viene una historia, yo fui compañero de Octavio, no sé qué, y hemos tenido diálogos abiertos, hemos hablado con respeto, hemos tenido la posibilidad de colocar como, digamos, dentro de la visión de lo que podría ser las cartas sobre la mesa, si en algún momento determinado puede haber una confluencia de estos dos partidos, cuáles serían las condiciones de lado y lado. Pero hasta el final no podemos decir que hoy ya hay algo o que se esté cocinando o que hayamos hablado de nombres, no, lo que hemos dicho es, ¿hay posibilidades de hablar? Sí. Hay unos condicionamientos para esos diálogos también. Pero sí, hay la posibilidad de diálogo abierta completamente y creo que la posibilidad de hablar con Octavio Cardona siempre estará presente por su capacidad de trabajo, por su liderazgo en el departamento e insisto, por lo que representamos como estructuras políticas. Yo no quiero ser soberbio ni sonar a demeritar las demás organizaciones políticas, porque todas tienen su trabajo y todas tienen su capacidad. Pero sí creo que desde el punto de vista de estructura política, las dos estructuras políticas más fuertes de este departamento son Gente en Movimiento y el Partido Liberal. Eso, pues creo que lo ven cualquier actor político como estructura. Insisto, creo que son las dos estructuras más fuertes y son las estructuras que de una u otras líneas políticas a veces buscan para anclar campañas políticas. ¿Por qué? Porque pues entran con una cuota de votos importante como estructuras políticas. Bueno, ello significa que Gente en Movimiento quiere a Octavio Cardona, a esa facción del Partido Liberal, como socio para la próxima gobernación. Sería osado de mi parte afirmar una cosa de esas. Yo creo que estaríamos abiertos a un diálogo. Decir queremos o no queremos, no, nosotros queremos seguir haciendo presencia en la gobernación de Caldas, eso no es un secreto, queremos seguir haciendo presencia en los municipios, en cada una de las alcaldías. Y si esa presencia nos permite generar unos procesos de diálogo con Octavio Cardona como representante a la Cámara y lógicamente jefe del Partido Liberal en Caldas, pues estaremos abiertos a tener y a consolidar esos procesos para articularnos. Ahora, claramente, que estén las dos estructuras más fuertes, pues facilita en un momento determinado el diálogo político, facilita las campañas, se puede hacer, digamos, con un ambiente de mayor cordialidad, pero claramente con el respeto, como hemos sido en momentos, si nos toca ser rivales, pues seremos rivales dignos, respetuosos y nos encontraremos en la plaza pública, pero si podemos confluir en esa misma plaza pública con candidatos coavalados, con compromisos programáticos, pues lógicamente ahí estaremos también para construir desde ese modelo. Octavio siempre ha manifestado que él no puede estar donde esté Santiago Osorio y Carlos Mario Marín. En un momento dado, ¿con quién se quedarían ustedes? ¿Con Bueno, Santiago o con Octavio? yo creo que hay que esperar la respuesta del 8 de marzo, que será la respuesta de las urnas, y que no solamente eso permitirá ver si Santiago, si Octavio, si la doctora Juana Carolina, si el doctor Juan Sebastián,
porque digamos que las jefaturas políticas de las estructuras y digamos la posibilidad de esos diálogos, pues se abre a partir de ese 8 de marzo. Y se abre a partir de ese 8 de marzo porque ahí miraremos cuáles van a ser los 5 representantes a la Cámara por Caldas, pero también vamos a ver quiénes van a ser los senadores del departamento de Caldas, que al final en una mesa se podrá tener la construcción y la apertura para hablar. Y en ese sentido yo sí tengo que decirlo, no soy infidente porque él, digamos, me ha autorizado a decirlo de manera pública. Nosotros sí tenemos muy claro que en un momento determinado de un pacto con el Partido Liberal, pues lógicamente lo que ha manifestado el representante Octavio es que él no va a estar donde estén los verdes, o sea, sería una dinámica excluyente. Pero aventurarnos a decir eso hoy, que escogemos a uno o escogemos al otro, creo que no es prudente, puesto que, insisto, vienen unas elecciones, miraremos quiénes quedan y también hay que recordar que hoy el Partido Verde, pues lógicamente acompañó la elección de Henry Gutiérrez y lógicamente acompaña al gobierno departamental. O sea que Santiago sigue siendo interesante si accede nuevamente a la credencial. No necesariamente. Yo creo que los liderazgos políticos no se basan solamente en las credenciales y lógicamente ellos también tienen una estructura política. Por eso yo aclaré ahorita que si bien el Partido Liberal y Gente en Movimiento, desde mi consideración, son las estructuras más fuertes, hay otras estructuras políticas y la estructura política que ha construido Santiago Osorio pues es conocida en el departamento. Y además aquí utilizo otra frase, no solamente hablando de Santiago, sino de cualquier actor político, y es que en política no hay muertos. La gente cree que a veces se pierde una elección y se desconfía, digamos, de esos actores políticos. Y hay hechos que nos lo demuestran. Voy a colocar un ejemplo de hace 16 años, tal vez hace eso. Usted me ayuda a hacer la cuenta con los años. Cuando Guido Echeverry fue gobernador de Caldas, inicialmente, por la primera Guido I, que se termina anulando el Consejo de Estado, yo no sé si usted recuerda que todo el mundo pensaba que la coalición, digamos que enfrentaba en ese momento a lo que era la coalición yepo-barquista, creían que iban a ganar la gobernación, que porque ya Yepes y Barco iban de salida, y bueno, se tejieron un mundo de mitos y un mundo de cosas. El poder, digamos, estaba en cabeza en ese momento presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez, muy cercano a los congresistas de la época que, digamos, eran el bando contrario a la coalición yepo-barquista, y aún así Guido ganó la gobernación. Entonces yo ese tema de las credenciales y toda la cosa sirve lógicamente para establecer diálogos, para revisar, pero lógicamente hay unas estructuras políticas y esas estructuras políticas, al menos desde el lado de Gente en Movimiento, nosotros hoy tenemos capacidad de diálogo con la totalidad de las estructuras políticas del departamento de Caldas, independientemente de si en algún momento hemos sido rivales o no lo hemos sido. Nos escribe desde Bogotá Norma Patricia López Cardona. Nos dice que ha visto nuestros 3 programas de Tinteando sin filtros y nos felicita por esta iniciativa. Le recordamos ingresar al canal de Tinteando sin filtros en YouTube, suscribirse, activar la campana de notificación y dejarnos sus comentarios. Volvamos con el tema político. Aunque usted nos dice que en el partido Gente en Movimiento es un partido que tiene una línea de mando, sin embargo es un partido demócrata al interior, ¿sí? Sin embargo, se dice que ya existe la línea sucesorial para la próxima asamblea. Entonces, que a Carlos Arango lo reemplazará Andrés Duque, el actual secretario de Deportes, y que a Jair Álvarez lo reemplazará Junior Bermúdez. ¿Esto tiene algún asidero? Yo creo que no tiene asidero. Hoy no hemos hablado de candidaturas específicamente. Sé, porque me lo ha comentado, que el doctor Jair tiene intenciones de seguir construyendo en política, de seguir haciendo un proceso. No sé si eso lo llevará a volver a aspirar a la Asamblea del Departamento de Caldas, que si lo hace creo que tendría un éxito importante, porque pues no solamente ejerce como diputado, sino que lo está haciendo bien en este momento.
El diputado Carlos Arango es un hombre de una capacidad de gestión gigante, ha hecho un trabajo excelente. El gobierno de Caldas además le ha respondido a esa gestión con mucha generosidad. Hoy el norte de Caldas está recibiendo muchas inversiones por parte del gobierno departamental y en parte por la gestión y ese control político que hace el diputado de esta zona, pues que es el diputado Carlos Arango. Pero en este momento el partido no está, digamos, en búsqueda de candidatos. Es más, si a mí me preguntaran y las elecciones de pronto fueran mañana, creo que todos los tres tienen que entrar en la contienda. Creo que Jair tendría todo el derecho de repetir, Carlos tendría todo el derecho de repetir. Ahora, Andrés Duque viene de haber hecho una excelente alcaldía de Pácora, hoy está haciendo un excelente papel como secretario del deporte del departamento y sé que es un hombre que también en sus venas lleva la política. Tan las llevan las venas que sus dos abuelos, uno era el jefe del Partido Liberal en Pácora y el otro abuelo era del Partido Conservador, o sea, él lleva eso en la genética y es un hombre con unas grandes posibilidades de crecimiento. Ahora, no conozco si su intención es ser, digamos, diputado del departamento de Caldas. Creo que puede seguir prestando un excelente servicio público y es un hombre, tengo que decirlo con tranquilidad, que si no es en la asamblea serán otros escenarios, pero lo seguiremos viendo en el escenario de la elección popular, creo yo con éxito, porque insisto, tiene los méritos, la capacidad, la habilidad política, la visión y dentro de la organización política pues también ha demostrado en los momentos que ha asumido tareas políticas que lo puede hacer con excelencia. Y además también lo conozco, al menos de lo que he compartido con ellos, entre él y Carlos Arango no hay una rivalidad, ahí es un trabajo articulado, ellos dialogan permanentemente, trabajan por ese territorio, por Pácora y por el norte de Caldas, yo creo que con la misma pasión y el mismo corazón. Entonces el momento de decidirlo, creo que eso estará en ese radio de acción, pero no será fruto de la competencia, sino más bien de un consenso entre ellos. Y frente al tema de Jair, lo que pasa es que en estos días Jair me contó que tenía una aspiración, pero eso cuando lo invite acá a usted le pregunta que cómo se visiona. Él tiene una visión y él me decía a mí, yo quiero aspirar algún día a tal cosa. No sé si lo va a hacer para las próximas elecciones. Si lo va a hacer para las próximas elecciones, entonces será una apuesta un poco más grande que la Asamblea. Y si decide volver a la Asamblea, bienvenido, porque creo, insisto, que está haciendo también un muy buen trabajo, no solamente por el occidente de Caldas, de donde es oriundo, también fue alcalde de Belalcázar, sino que por todo el departamento de Caldas. Entonces nuestros diputados están trabajando, tienen los méritos, tienen derecho a volver a aspirar, pero serán los comités, serán los consensos y, lógicamente, las realidades políticas en su momento que permitirán tomar esa decisión. Cuando hablo de la posibilidad que Andrés Duque vaya a la Asamblea en el próximo periodo, no necesariamente implica una rivalidad con Carlos Arango. Al contrario, Carlos parece que no está muy cómodo, lo ha manifestado él en varias oportunidades. Piensa que no era lo que él creía. No ha tenido el juego que él pensaba para poderle ayudar a muchas personas. Adicionalmente ha tenido dificultades con algunas personas. Usted recuerda el año pasado el rifirrafe con el alcalde de Aguadas. Entonces esto lo ha desmotivado a él un poco y él se haría a un costado para que Andrés accediera a esa curul en la asamblea departamental. Pero en ningún caso es Rivalidad, sí, tema de lo rivalidad. comprendo perfectamente y no fueron sus palabras, fueron más. Y vamos en la misma línea, por eso yo dije ahorita, no sería fruto de una rivalidad, sino de un consenso entre ellos. Sí, yo creo que Carlos lo ha manifestado, él lo ha dicho, digamos que es un hombre que venía de hacer empresa como aguacatero, de hacer campo, de ser un gran defensor del campo, de la producción agrícola, de generar empleo, no solamente en su municipio Pácora, sino en todo el norte del departamento de Caldas. Y claramente quienes hemos estado, digamos, en los cargos de elección popular y también en los cargos, digamos, del servicio público, sabemos que el Estado tiene unas dinámicas muy diferentes al sector privado. Y a veces cuando alguien viene de ese sector privado y entra a estos escenarios, pues lógicamente es más se confrontan dos realidades. Sin que una sea más buena o más mala, se confrontan dos realidades. Pero hay que decirlo, yo insisto, en estos días se lo dije a él personalmente y lo digo en estos micrófonos, Carlos, desde esa visión del agro, desde esa visión del campo, desde esa capacidad, creo que le ha aportado mucho a la asamblea del departamento. La capacidad de gestión, insisto, porque como él sabe,
cuáles son las necesidades de un campesino, del dueño de la finca para poder sacar sus productos, para poder comercializarlos. Es un hombre que vive hoy tocando las puertas del departamento para que los combos de maquinaria estén haciendo el mantenimiento preventivo y correccional en cada uno de los rincones de ese norte de Caldas que tanto quiere, y insisto, en todo el departamento de Caldas. Entonces, Carlos, si bien es cierto, de pronto sentarse en la silla al principio fue un poco difícil porque venía de ese mundo diferente a lo público y entenderlo le costó un poco, pero creo que hoy está cómodo. Al final está haciendo buena gestión e insisto, creo que el gobierno de Caldas a ese control político, a esa gestión que ha hecho él, pues también ha respondido con generosidad, y en ese sentido es un hombre que hoy está brillando, que hoy convoca en el norte del departamento de Caldas a los diferentes actores, a las diferentes fuerzas vivas, y que por eso al final creo yo que será un consenso entre Andrés, entre él, la posibilidad de quién vaya a una asamblea del departamento o quién, lógicamente, en unos años también, pues aspire a otro tipo de cargos, porque eso también es una realidad. E insisto, creo que Andrés es un hombre que quiere, le gusta este tema y que lógicamente tiene los méritos también para seguir cosechando en la asamblea o en otros escenarios de elección popular en el momento que lo decida. Hablando de los diputados de Gente en Movimiento, se escucha mucha crítica en el sentido de que ellos no han sido lo suficientemente contundentes para defender al gobierno departamental y se han dejado apabullar por los diputados Luis Roberto Rivas, Luis Alberto Giraldo, Jorge Hernán Aguirre. ¿Usted cree de que le ha hecho falta contundencia a los diputados amigos, como lo dije anteriormente, para defender la labor de la gobernación de Caldas? No, Luis, yo lo voy a hablar desde dos ópticas. Uno, desde mi ejercicio como secretario privado. Yo tuve la compañía de 8 diputados que nos acompañaron como bancada de gobierno, que nos permitieron hacer los debates, que además es un talante de este gobernador, y lo tengo que decir. Henry Gutiérrez siempre les pidió que no guardaran silencio, que en el momento que tuvieran que preguntar algo, cuestionar, señalar o hacerle control político a algo, lo hicieran abiertamente. Y en ese sentido a veces parecía, sí, en algunos debates que estaban cercanos como digamos a la oposición en la asamblea, pero no es así. Insisto, en la bancada de gobierno siempre se habló de la posibilidad de apertura y de hablar con normalidad en los diferentes procesos y trabajar en ello. Y en ese sentido las voces y el estilo de cada quien es digamos, diferente. Hay personas que tienen una capacidad oratoria gigante y lógicamente en el debate se siente muy fuerte, y de pronto cuando alguien sale a defender no se siente en el mismo tono, pero es que yo no puedo poner a dos personas diferentes a hablar en el mismo tono. Pero yo creo que la bancada en general, empezando por los 2 diputados de Gente en Movimiento, pero también está la diputada María Isabel, están diferentes diputados, pues hoy vienen haciendo una buena tarea. Y lo digo también, voy a decirlo de esta manera, y además no es un secreto, yo lo dije varias veces allá en la Asamblea Departamental como secretario privado. Yo creo que hoy Caldas tiene 14 diputados que le están respondiendo bien al departamento. Muchos de los proyectos de ordenanza que hoy son ordenanzas pasaron 14-0, acompañados por los 14 diputados. A veces, bueno, quedaba 13-1 o 12-2, en fin. Pero algo también tuvo la asamblea, y ellos lo saben. Primero, ellos tuvieron altura, o sea, independientemente si la voz es o era, en el caso mío ya, disonante o era a favor, siempre tuvieron un gobierno que escuchó. En el caso personal, alguna vez, no recuerdo exactamente el debate, pero hubo algo que propuso el doctor Luis Roberto Rivas, y el gobierno sin ningún problema, en el caso me tocó a mí representar al gobierno en el momento, se Luis dijo, aceptamos la proposición sin ningún problema, porque es que esto no puede ser un ejercicio de fuerzas donde al final la gente es la que termina perdiendo, donde al fin y al cabo, si nosotros no aceptamos una sugerencia sustentada y argumentada para una ordenanza, por ejemplo, puede salir con alguna falencia jurídica. Y en ese sentido este es un gobierno que escucha, porque esa fue la orden que nos dio Henry Gutiérrez. Ángel, cuando llegamos a los 14 diputados hay que escucharlos independientes si son gobierno, si son oposición, y si hay aportes de ellos, pues hay que tenerlos en cuenta independientemente de dónde vengan esas voces. En ese sentido yo creo que la bancada de gobierno cumplió, mientras yo estuve como secretario privado, un excelente papel, hizo la tarea, pero también la bancada de oposición o los que estaban en independencia también cumplieron su tarea, hicieron su ejercicio. Ahora, me cuentan los chismosos políticos que hoy en la asamblea el doctor Carlos Arango, el diputado Carlos Arango, ha tenido unos debates
con el diputado Luis Alberto y dicen que el que ha ganado esos debates ha sido el diputado Carlos Arango. O sea que si no, que eso no me ha tocado a mí, eso ya me tocó a mí después de que salí, es lo que me cuentan, pero sé que nuestra bancada hace un excelente trabajo, pero al final los 14 diputados del departamento hoy vienen cumpliéndole al departamento, vienen haciendo la tarea. Es una oposición que yo siempre lo dije, ha sido una oposición con altura, respetuosa, razonada y que al final nos permite tener una asamblea proponiendo y un gobierno administrando con excelencia y con eficiencia. ¿Cómo es su relación actualmente con la doctora Marlene Osorio? Marlene es una gran amiga, es una relación estrecha. Lógicamente desde lo político pues tenemos confluencias, intereses y trabajamos conjuntamente en muchos procesos y desde el punto de vista personal es una mujer a la que yo respeto, admiro. Creo que su historia es una historia de resiliencia, es una historia de fuerza, es una historia donde la mujer en la política lo podía hacer con excelencia y Marlene tiene una capacidad de trabajo, una capacidad de hacer las cosas gigantes, una mujer con una gran capacidad y es una excelente relación. Si usted me pregunta hoy qué relación tenemos, una relación excelente, hablo con ella constantemente, nos vemos y como parece que regresa a vivir a Manizales, pues ahora la voy a tener más cerquita, entonces más la voy a disfrutar como amiga lógicamente y en este proceso político también espero que nos sigamos encontrando. En la campaña pasada usted tuvo una persona muy cercana, John Jairo Gómez, el arruinado. ¿Qué pasó con él que dice que no, por usted no vota? ¿Qué fue lo que le hizo? Ve, no sabía que le había dicho eso. Ahí sí, me acabo de enterar. Queda notificado. Bueno, no, no sé, John Jairo, digamos que puede estar enraizado, yo no sé, yo tengo, es más, la última vez que nos encontramos me saludó muy amablemente. John Jairo es un hombre que venía de otra organización política, hoy está muy cercano a nosotros, es un hombre que hizo su tarea de cara a la asamblea del departamento y que lógicamente hoy ocupa una posición en el gobierno departamental como subdirector técnico en Inficaldas. Es un hombre con el que tengo una buena relación. No me he sentado a hablar en los últimos días con él de política, entonces pues tendré después de este escenario, después de esta entrevista que ir a buscarlo y preguntarle el por qué, porque no lo conozco. Y insisto, mejor dicho, la última vez que nos encontramos fue allá en la casa del doctor La Verde, nos encontramos, allá nos dimos un abrazo, nos saludamos y bueno, estábamos en mesas separadas, pero no tuvimos la oportunidad en ese momento de compartir o de hablar de política. Por eso es tan importante que los políticos hagan cursos de matemática para saber con qué cuentan. Así es. Existe un principio de acuerdo entre gente en movimiento y el exalcalde de Pensilvania, Jorge Orlando García, para que él entre a la lista para la Cámara de Representantes. ¿Usted se siente cómodo con Jorge Orlando como coequipero? Sí, personalmente yo fui uno de los que busqué e invité al doctor Jorge Orlando García. Él en este momento está pensando, lógicamente, él ha construido también un proceso político muy importante, Pensilvania, y no solamente en Pensilvania, sino aquí en Manizales y en diferentes zonas del departamento de Caldas. Creo que ha sido un hombre que le ha aportado. Yo conozco a Jorge Orlando desde que fue jefe de control disciplinario de la alcaldía de Manizales, hace 13, 14 años hace eso. Y desde eso pues he tenido una visión de él, de que es un hombre que trabaja, que hace la tarea. En lo político es un hombre también con una capacidad de trabajo gigante. Y en ese sentido, pues si él llega a estar en la lista de gente en movimiento, si él toma la decisión y lógicamente logramos los consensos y condiciones necesarias para que él inscriba su nombre dentro de esta lista, pues yo sí estaría muy cómodo y feliz porque acá, si bien puede haber una competencia interior dentro de los 5 candidatos y candidatas que estén dentro de la lista de gente en movimiento, la tarea es conjunta. Si nosotros no logramos que cada candidato, en el caso mío desde la estructura, en el caso de los diferentes sectores y poblaciones que podemos cobijar a través de esos candidatos, coloquen la cuota de votos necesarios, pues primero no lograríamos tener un umbral que es necesario para poder obtener la curul, pero también hoy estamos no solamente buscando desde gente en movimiento ser digamos, o tener la curul en la Cámara de Representantes, sino ser la primera fuerza política del departamento. Y eso nos acerca a llegar a las 2 curules y en ese sentido, y digo cerca porque
sencillamente en política lo único cierto es lo que ya pasó y aquí hay que trabajar muy duro. Entonces todas las 5 personas que estemos ahí, hombres y mujeres, pues tenemos que ser coequiperos, tenemos que trabajar con mucha dedicación y con mucho ahínco para poder llegar a esas mayorías que nos permitan seguir consolidándonos como la primera fuerza política del departamento de Caldas. Y claramente sí hemos charlado con el doctor Jorge Orlando y si él toma la decisión y se dan las condiciones necesarias, para mí será de mucho agrado darle la bienvenida a ser parte de nuestra lista. Y ahora sí le cumplirían. Yo no sé, yo no estuve en los pactos. Hace unos días hablamos de eso personalmente. Yo no tuve la oportunidad digamos, de hacer, digamos, los pactos con él en su momento, los cuales desconozco. Él sí me dijo, sí, yo hice X o Y cosas y creo que faltan algunos temas, pero en el caso de que esté en la lista de Cámara y estando yo ahí, pues lógicamente a mí en este caso me tocaría ser el garante o uno de los garantes de que esos procesos se lleven a feliz término y que lógicamente, dadas esas condiciones necesarias, pues se cumplan los propósitos y los compromisos que se hagan de cara a la elección del 8 de marzo. ¿Por qué Luis Carlos Velázquez, el exgobernador, no les aceptó el renglón para la Cámara de Representantes? No sé, porque la última vez que hablé con él, que fue hace ya mes y medio, él estaba como muy animado, pero me dijo que lo estaba pensando. Si aceptó o no aceptó, no sé, yo la verdad no he vuelto a conversar con él, es más, hablé con él telefónicamente, ni siquiera telefónicamente, nos escribimos unos mensajes el lunes, martes pasado tal vez, y me dijo que venía a Manizales en unos 15 días y que aquí nos tomábamos un café. Entonces ahí abriré ese capítulo y le preguntaré si aceptó, si no aceptó, pero hoy no he hablado, no he vuelto a hablar con él del tema. La última vez que hablé con él del tema me dijo que lo estaba pensando y pues si ya tomó una decisión positiva o negativa, pues son razones que habrá que preguntarle a él por qué tomó esas decisiones. ¿Será que ustedes lo han dejado solo? Yo siento que no, yo creo que hemos hablado abiertamente, sino que hay varias condiciones, yo creo, importantes que él tiene que entrar a revisar. La primera de ellas es que es importante entender el rol que él ya cumplió dentro de la organización y la proyección que puede tener de aquí en adelante. Y que siento yo, o al menos esto lo digo de manera personal, en el caso de que él tome ciertas decisiones alrededor de gente en movimiento, pues aquí estaremos como partido político para seguir construyendo juntos. Lógicamente, todo el mundo lo sabe en el departamento de Caldas, él tomó una decisión que me parece además a mí acertada, porque eso le sirve a uno para coger nuevos aires, para formarse, y fue irse a Estados Unidos después de que cerró su proceso en la gobernación de Caldas, pero la organización, desde las cabezas, en el mío propio, pues nunca hemos tenido puertas cerradas a él. Es más, cada que visitó Colombia mientras estuvo por fuera y venía y me invitaba a un café, a un tinto o a charlar, siempre tuve la oportunidad de aceptarle el tinto, el café, el almuerzo, lo que sea, para poder seguir construyendo juntos. Ahora, habrá que preguntarle a él, insisto, qué está pensando hoy desde su proyección política, qué es lo que quiere, y que creo que es un hombre que va a seguir en estas lides de lo público y en estos líderes y en estas lides tal vez de la elección popular, pero habrá que preguntarle a él, insisto, por qué sí, por qué no, o qué es lo que sueña y espera de aquí en adelante. ¿Por qué ha sido tan difícil para gente en movimiento comprometer a dos mujeres que representen opinión en Manizales para que integren la lista de la Cámara? Pues bueno, todavía estamos sin filtros, pero lógicamente los tiempos en política son importantes. En general, esto no es nuevo. Cuando nosotros hemos buscado mujeres, no solamente para la Cámara de Representantes, sino para eh, la Asamblea del Departamento, para las listas en los consejos municipales, es un tema complejo encontrar mujeres, y no solamente en el departamento de Caldas. Cuando estuve en la dirección nacional y me llamaban los candidatos a alcaldía, nos tocó dar esos avales y la gente nos decía, mire, no encontramos mujeres, al menos no mujeres que acepten subirse en el proceso de la elección popular. No sabemos si es por digamos, procesos patriarcales que se han dado en su momento en el ejercicio de lo político, pero sencillamente yo creo que es una invitación y nosotros hemos tomado una decisión y por eso también la tarea se hace muy difícil, y es que no queremos tener rellenos, queremos tener personas que realmente quieran hacer parte del proceso político,
no solamente tengan proyecto a mediano plazo con gente en movimiento, sino que podamos construir un proceso a largo plazo. Creo que aquí hay personas y hay mujeres que han crecido y han estado y se han proyectado en este ejercicio y les ha gustado. Entonces no estamos buscando un relleno, porque si es para relleno, pues cogemos una mujer, cualquiera de esas que nos colabora en la sede y nos ayuda y le decimos présteme la fotocopia de cédula y le inscribimos. Hemos querido personas que realmente tengan un discurso, representen alguna bandera, tengan la capacidad de movilización. Y en los tiempos lo diremos, pero sí tenemos conversaciones muy avanzadas con dos mujeres, casi que hoy podría decirse que casi que ya han dicho que sí, no puedo decir porque todavía estamos y ellas han pedido prudencia, pero sí hemos avanzado y creo que estamos a unos 15 o 20 días de anunciar cuáles serán esos 5 nombres entre los cuales estarán esas dos mujeres que hemos estado en esa búsqueda, pero insisto, lo difícil más que por ser mujeres por eso, porque no queremos un relleno, queremos es alguien que represente una causa, que tenga discurso, que tenga la posibilidad de representar intenciones, intereses y necesidades de los caldenses y que lógicamente logre movilizar esos procesos a través de su campaña electoral. ¿Quién le gusta para la próxima gobernación? Para el 31 de octubre del 2027. Diego Angelilis, Carlos Arturo Piedrahita, Fabio Arias o Luis Carlos Velázquez. Bueno, primer tema. Me gustan los 3 primeros nombres. El último no es que no me guste, sino que creo que él ya cumplió un papel como gobernador. Y por ahí dicen que las segundas partes nunca son buenas. Aunque que no van a creer que le estoy tirando al alcalde de Manizales por eso, porque no. Respeto mucho a Jorge Eduardo y creo que está haciendo un excelente papel. Pero yo creo que ya uno cuando sale de un escenario como esos y más de un cargo uninominal, pues repetir me parece a mí que no es la tarea. Yo creo que Luis Carlos está para seguir construyendo y estar en otros escenarios. Primero, del doctor Carlos Piedrahita, es un hombre que conozco hace muchos años, sé de su capacidad de trabajo administrativa, política, ahí está sacando adelante ese, digamos, nuevo gran hospital Santa Sofía. No ha sido fácil para él liderar, ni administrar, ni gerenciar este hospital, porque sencillamente en los embates del sistema de salud, pues sostener a flote el hospital público por excelencia del departamento no es fácil, pero lo ha logrado. Entonces, a él todo mi reconocimiento. También estuve, digamos, cercano o conocí su gestión como alcalde del municipio de Palestina y sé que tiene capacidad administrativa, capacidad gerencial y me parece que es un hombre con los pergaminos necesarios. El doctor Diego Angelillis es un hombre, primero, que hoy está demostrando que se puede administrar con excelencia, que sí hay personas en el departamento de Caldas que se han formado y que tienen la posibilidad de manejar esa que llamamos la joya de la corona de industria licorera de Caldas con excelencia, pero también es un hombre con un recorrido gigante, es un hombre con una formación académica formidable. Bueno, Piedrahita y él se pueden competir a ver a cuál más cartones tiene, porque realmente los dos tienen bastantes estudios, son muy estudiosos, son gente muy laboriosa. El doctor Diego además ha ocupado cargos no solamente como gerente de la industria licorera de Caldas, sino que también ha estado en los organismos de control, ha demostrado capacidad, transparencia y organización, o sea que también es un hombre con una gran capacidad. Y a Fabio Arias es un hombre que también conocí, yo lo conocí siendo secretario de Educación del municipio de Manizales, en la primera administración del doctor Jorge Eduardo Rojas, y también es un hombre con una gran capacidad, es un hombre que lógicamente viene de la provincia, que ha trabajado, que hoy, no solamente por lo que uno escucha, sino por lo que uno ve, también está haciendo un gran trabajo como rector de la Universidad de Caldas. Entonces estos 3 nombres en un momento determinado, para una contienda electoral, ojalá los podamos poner de acuerdo a los 3 para que salga de ahí una sola candidatura y podamos trabajar, pero cualquiera de esos 3 nombres está, digamos, calificado, valorado y formado para administrar el departamento de Caldas. Ahora, insisto y quiero ser claro en eso porque después dicen que descalifique al doctor Luis Carlos. El doctor Luis Carlos también tiene la posibilidad y si él decide volver a ese escenario, pues dentro de los ejercicios democráticos propios del partido ahí estaremos, pero claramente creo que él está para seguir avanzando, para seguir estando en otros escenarios y ya la tarea como gobernador de Caldas la hizo, entonces no vería la necesidad de que regrese, pero si su intención es regresar, pues también tendremos las puertas abiertas del partido para la creación de esa candidatura a partir del consenso que podamos lograr dentro de la organización. ¿Qué opina de la administración de Jorge Eduardo Rojas? Yo creo que Jorge Eduardo Rojas viene haciendo una tarea que no ha sido fácil.
que ha sido compleja. Estas administraciones actuales tienen varias dificultades. La primera de ellas es que no están llegando recursos del nivel nacional, al menos no para proyectos grandes estratégicos. Eso quiere decir que los entes territoriales, en este caso la alcaldía de Manizales y en el caso que me tocó vivir a mí en la gobernación de Caldas, pues no se reciben recursos. Claramente Jorge Eduardo pues es un hombre con toda la experiencia, ya había sido alcalde, pero además fue ministro y demás. Es un hombre que tiene la capacidad. Yo siento que la ciudad hoy va bien, yo lo reconozco. Lógicamente todavía está entregando, y eso es normal, después en el segundo año de gobierno todavía está entregando obras que se hicieron desde la anterior administración, pero hace poco presentó, digamos, un proceso grande dentro de, digamos, un proceso ambicioso de obra pública en el municipio de Manizales, y creo que lo llevará a feliz término con esa capacidad administrativa. En ese sentido, creo que viene haciendo un buen trabajo, le deseo lo mejor, espero que siga trabajando de la mejor manera, porque al fin y al cabo, si a un alcalde le va bien, pues a la ciudad le va bien, y si a la ciudad le va bien, pues los ciudadanos están bien y todos tenemos la posibilidad de crecimiento dentro de este municipio. Muy musculosa la participación burocrática de gente de movimiento en la alcaldía de Manizales. Nosotros no hemos logrado ni hemos tenido ningún pacto burocrático con el doctor Jorge Eduardo Rojas. Esto derivado de que, pues primero nosotros no lo acompañamos de manera directa, y digo de manera directa porque sí sabemos que algunos militantes y actores, digamos, del partido, al no tener nosotros un candidato a la alcaldía de Manizales en la pasada contienda, acompañaron a Jorge Eduardo, pero como gente en movimiento no lo acompañamos. Y en ese sentido hoy hay una buena relación. Digamos, me encuentro con él no pactadamente, sino en escenarios comunes de lo público, y siempre hemos tenido una buena conversación, una buena amistad y una buena articulación, pero hoy gente en movimiento no participa burocráticamente de nada en la administración municipal. Objetivamente, doctor Manuel, para que vayamos terminando, ¿cómo ve la campaña de Mauricio Liscano para la presidencia de la República? Yo creo que está recorriendo un camino. Lógicamente tiene unos retos muy grandes. Primero porque yo creo que, o al menos en lo que a mí me ha tocado de vida, nunca había visto una carrera presidencial con tantos candidatos y candidatas. Y en ese sentido eso atomiza más la posibilidad de crecimiento, porque todos están en una puja, todos están recogiendo firmas, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, están inscribiendo grupos significativos de ciudadanos, pero creo que está recorriendo el camino de manera correcta. Primero, pues el instrumento de las firmas lo ha llevado a empezar a recorrer el país que ya había recorrido 20.000 veces por su ejercicio como ministro, por su ejercicio como senador. Lógicamente, en el departamento de Caldas pues tiene digamos un proceso importante porque es su cuna política, pero también él sembró en su momento en el departamento de Antioquia, que es un departamento grande y que es importante. Viene haciendo un recorrido en los diferentes, digamos, rincones del país, en la costa, en Nariño, en fin. Y en cada uno de esos territorios hoy hay equipos, digamos, articulando este proceso, lo cual permite, digamos, recorrer un camino. Y en ese sentido, lo primero es, y lo más importante es terminar de posicionar su nombre a nivel nacional, que la gente lo conozca, que la gente reconozca quién es Liscano presidente, quién tiene la posibilidad. Dos, creo que también tiene una propuesta que es innovadora desde el punto de vista de que hace mucho rato, y me da culpa porque ahí cabemos todos los políticos hemos crecido a punta de conseguir un enemigo en el debate público, ¿cierto? Entonces a veces los argumentos se dejan a un lado y nos dedicamos más a darle al enemigo para poder generar esa polaridad. Y al final, en esa revolución del sentido común que él ha propuesto, pues lo que le he dicho a la gente es, venga, dejemos tanta polaridad, dejemos tantos rincones y tantos extremos y pongámonos de acuerdo en lo esencial, en lo común. Cierto, el tema de la seguridad no es un problema solamente para la izquierda, es un problema también para la derecha, es un problema para los de centro, eso no es un problema que tiene color ni nada por el estilo. El tema de la seguridad es un tema para todos los ciudadanos y tenemos que hablar de eso, ¿cierto? Entonces yo creo que viene recorriendo un camino que, voy a decirlo aquí, como usted dijo, que lo hiciera objetivamente, no es fácil. No vamos a decir que hoy Mauricio Liscano está electo presidente ni nada por el estilo. Creemos que tiene una oportunidad. Hoy esa oportunidad se está recorriendo, se está construyendo y lógicamente con su habilidad, con su conocimiento del país, con lógicamente sus también, digamos,
basamentos políticos, porque tiene fuerzas y estructuras acompañándolo, pues lógicamente la idea es posicionar esa campaña y teniéndolo ya después del 8 de marzo como candidato presidencial, pues lógicamente llegar a la presidencia de la República. Se está recorriendo un camino, apenas se está comenzando a recorrer ese camino. Nosotros hace 8 o 15 días máximo empezamos a recoger firmas en el departamento de Caldas y lógicamente vemos cómo hoy el país en muchos rincones se está moviendo alrededor de esta intención y esperamos que ese crecimiento que necesitamos en los próximos meses se dé y al final se consolide esa candidatura y consolidada la candidatura, pues lógicamente podamos hacer una apuesta para tener un presidente de la República de la Casa. Bueno, ya para terminar, Manuel, terminemos con una de fútbol. Cuente a ver. Lo vemos asistiendo a todos los partidos de la Selección Colombia. El último fue en Buenos Aires, Argentina, hace que 15, 20 días. Sin embargo, no lo vemos acompañando al equipo de casa. ¿Será porque no juega en Barranquilla o no juega en el exterior? Ay, Jesús bendito. Oiga, Luis, le voy a contar. Solamente he asistido a un partido de la Selección Colombia a nivel internacional y era un sueño. Es más, el primer partido al que me señalé que iba a ir, gracias a Dios no terminé yendo porque la pandemia no lo permitió, fue esa goleada que nos metió Ecuador en plena pandemia. No sé si ustedes se acuerdan de ese partido. Es el primer partido que dije alguna vez, a ese partido voy, va a ser la primera vez que acompañe a la Selección Colombia. Y, eh, y no tuve la oportunidad de hace 15 días de estar sí en Buenos Aires porque coincidió con el Congreso Iberoamericana de Comunicación Política al cual asistí y pues lógicamente ya estando en Buenos Aires pues cómo no iba a ir a acompañar a la selección. Es el único partido, insisto, al que he ido a nivel internacional de la selección. Espero ir a más, no puedo ir a todos, primero no da el bolsillo y segundo tampoco da el tiempo, pero sí, me gusta ese ambiente y he tenido la oportunidad de estar en unos, pues, pero en diferentes épocas, no voy a decir que fue en el último año, pero sí he estado en unos 4 o 5 partidos de la Selección Colombia en Barranquilla. ¿Qué me gusta de Barranquilla? Porque lógicamente en Argentina se vive otro tipo de sensaciones patrias. El ambiente del estadio, ese ambiente tricolor de la casa de la selección, es bastante interesante. Y le voy a contar un dato para que usted lo conozca. Acepto que en el último tiempo no he estado asistiendo al Estadio Palo Grande, pero sí fui un asiduo visitante al Estadio Palo Grande, lo cual lo heredé de mi papá. Mi papá era un hombre de fútbol, pero de corazón y compraba el abono y bueno, en fin, ya murió. Y con él empecé a ir al estadio hace muchos años. Yo me alejé del Estadio Palo Grande cuando eso en este momento está mucho mejor, lo tengo que aceptar, pero hubo un momento en que la violencia en los estadios empezó a notarse bastante. Y yo ya prefería quedarme en la casa en vez de ir al Estadio Palo Grande. Y al perder la costumbre, no volví. Tengo que aceptarlo. Pero sí iba mucho al estadio. Iba en la época mía de concejal, por ejemplo, con el concejal César Díaz. Allá íbamos a sufrir y a hacer fuerza. Con el concejal Luis Gonzalo Valencia, que todavía va al estadio muy juicioso. También allá nos encontrábamos. Teníamos una barrita con la que íbamos mucho. Pero sí, en el último tiempo no lo hice. Como que me alejé. Pero bueno, hoy que sea una invitación para volver al Estadio Palo Grande, acompañar al Blanco Blanco. Pero sí le hago fuerza. Puede que no en el estadio, pero me veo los partidos y bueno, ahí hacemos la tarea cuando se puede. Ayer vimos la final, pero bueno, aquí vamos. Once Caldas, lo llevamos también en el corazón, es el equipo de la casa y bueno, lo acompañaremos al Blanco Blanco. Agradecemos a Pedro Sánchez, Norma Patricia López, Félix Chica, Juan José Justi, Jorge Alonso Aristizábal, Juan Diego García Sepúlveda, por sus mensajes de apoyo, de felicitación por esta iniciativa de comunicaciones denominada Tinteando sin filtros. Agradecemos a Manuel Correa su acompañamiento en este capítulo. Ha sido muy amena la conversación y esto, como se lo dije desde el principio, es sin filtros. Maravilloso que sea sin filtros. A mí no me gustan los filtros. A veces dicen que soy políticamente incorrecto por eso, porque no me gustan los filtros. Es más, algunos dicen que tengo fama de odio porque soy sincero a veces cuando
me preguntan, y a veces eso dicen que a los políticos no les conviene, pero yo creo que hoy la gente agradece más eso, el estar sin filtros, el estar abiertos a la gente y que conozcan que somos personas del común y del corriente, con errores, con mentalidades, con visiones y lógicamente con capacidad de trabajo, pero que también como humanos cometemos errores, tenemos pasiones, nos gustan unas cosas, nos gustan las otras, y este espacio yo creo que Luis, felicitarlo a usted por tener la apertura, primero de invitarnos, pero también de eso, de mostrar la cara de los políticos, de los administradores, de lo público, que la gente tenga la oportunidad aquí de venir a compartir con la ciudadanía a la cual nos debemos. Entonces a usted gracias infinitas, felicitarlo y que este espacio siga creciendo, que vengan más invitados, que vengan más polémicas y siempre sin filtros. Próximamente tendremos a la congresista Juana Carolina Londoño, estará también el presidente del Consejo de Manizales, presidente de la Asamblea Departamental, secretario privado de la Gobernación de Caldas, rector de la Universidad de Caldas, o sea que tenemos una buena nómina, llamémoslo así, Muy un buen buena listado de nómina. invitados para nuestros próximos programas. Agradecemos a Chanfle Producciones, la mejor empresa de producciones audiovisual de Manizales, quienes nos prestan tan excelente servicio. Y a todos ustedes, nuestros agradecimientos, recomendarles nuevamente, visítenos en el canal de YouTube, suscríbase, active la campana de notificación y déjenos nuestros comentarios. Y consulte el portal tinteando.com. Muchas gracias para todos.